En este caso, pues cuando trabajamos un movimiento de tipo semiparabólico o esta trayectoria, es necesario tratar de entender la información que nos da el problema. El problema dice que un niño lanza un balón horizontalmente desde la azotea. Eso es clave porque si lo hace de manera horizontal es como se muestra en la figura. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que se está formando con respecto a la horizontal, el ángulo inicial es 0. Y es información que nos da el problema de manera indirecta. Nos da información acerca de qué tan alto es el edificio y qué distancia alcanza el balón una vez alcanza el suelo. En este problema no podemos aplicar directamente las ecuaciones de alcance máximo y de altura máxima, puesto que esas ecuaciones están parametrizadas para no contar con el tiempo en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tiempo no aparece en esa ecuación. En este caso tenemos que hacer un análisis individual del movimiento para el balón, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces yo acá me adelanté y hice un dibujo pues donde ilustro los datos que me da indirectamente el problema. Conozco pues que la altura del edificio, este valor por debajo de esta línea horizontal es 40 metros. Acá puse positivo y negativo recordando que si este es nuestro cero, esta distancia pues está por debajo de él y vendría a ser negativa. Fíjense que el vector velocidad inicial en X no cambia y pues lo traté de hacer lo más parecido al vector en magnitud para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Por qué no cambia? Porque a lo largo de este eje no hay aceleración y eso implica que la velocidad en X va a ser constante. Es una de las preguntas que nos hace el problema, la magnitud de la velocidad inicial, que lo vamos a resolver más adelante. ¿Qué pasa en el eje vertical? Pues por el hecho de haber aceleración, la velocidad va aumentando y va a llegar a un punto en que vamos a tener una velocidad final. Entonces, como no puedo aplicar las ecuaciones de alcance máximo y de altura máxima, puesto que no son adecuadas para este tipo de problemas, acá tengo que hacer un análisis independiente del movimiento. En el otro caso, en otros problemas siempre se puede hacer este análisis independiente del movimiento, pero algunas veces es más sencillo aplicar las ecuaciones de alcance máximo y altura máxima. En este caso no es posible. Entonces tenemos que tratar de recopilar la información, tanto el movimiento en el eje X como el movimiento en el eje Y, qué es lo que conocemos y cómo podemos determinar lo que nos está preguntando el problema. El movimiento en el eje X cuenta con una ecuación no más y que es que la distancia que se alcanza es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial al que fue lanzado el balón por el tiempo. Y tenemos que tener en cuenta pues algo que ya he mencionado bastantes veces, y es que la aceleración a lo largo del eje X es igual a 0, no hay fuerzas que produzcan aceleración. En el movimiento a lo largo del eje Y, entonces tenemos, en este caso sí hay aceleración, es como si tuviéramos un objeto en caída libre de manera independiente, entonces las ecuaciones que trabajamos anteriormente de caída libre van a funcionar perfectamente. Acá señalo, no sé si se alcance a ver, que la aceleración en Y es igual a la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, como se estaba acostumbrado a trabajar. Eso quiere decir que además de la información que me da el problema con respecto al ángulo y las preguntas que me hace, yo tengo una información adicional, que es que la posición inicial vertical del balón, lo voy a hacer en rojo porque pues estoy trabajando esas cantidades en rojo, es igual a 0, que la posición final que está por debajo de nuestro 0 es igual a menos 40 metros, que la distancia X que alcanza el balón son 85 metros y pues aparentemente no tengo más información. Vamos entonces a determinar la primera parte, que es el tiempo que el balón está en el aire. El tiempo que el balón está en el aire es el tiempo que le toma al objeto caer libremente. Entonces vamos a emplear una de estas tres ecuaciones que me permita a mí determinar ese tiempo. Acá falta señalar que esta velocidad inicial, esto todo es en Y, velocidad inicial en Y, listo. Bueno, y entonces pues sería un dato que me sirve bastante porque la velocidad inicial en Y
en este caso es igual a 0. Fíjense que solo tiene una componente de velocidad horizontal en el momento en el que sale. Bien, teniendo en cuenta eso, pues la ecuación que me conviene más utilizar es la tercera, para determinar el tiempo en el que el balón está en el aire, que va a ser el mismo tiempo en el que alcance a recorrer esta distancia, que eso viene a ser clave. Entonces, tenemos que y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces nuestro y final sabemos que es menos 40 metros igual a y inicial, en este caso es 0, no lo voy a escribir, o bueno, está bien, 0 más velocidad inicial en y, que es 0. Acá no hay una componente de la velocidad en ese momento, entonces 0 por el tiempo menos 0.5, que es 1/2, 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Listo. Esta cantidad pues ya no hay que escribirla, esto tampoco, 0 por t nos da 0, o sea que tenemos menos 40 metros igual menos 0,5 por 10, eso es menos 5 por el tiempo al cuadrado. Este 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces nos quedaría menos 40 metros dividido entre 5, acá se me faltó ponerle las unidades, las voy a añadir, menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, entonces acá sería menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, 5 que estaba multiplicando pasó a dividir, igual a t, 40 dividido entre 5, menos con menos da más, y 40 dividido entre 5 es 8, eso quiere decir que t es igual a 8, 8 es igual a t, lo voy a escribir de esta manera, tiempo es igual a 8, metros con metros se cancelan, este tiempo es al cuadrado, qué pena con ustedes, nos queda acá segundos al cuadrado, y entonces tengo que t al cuadrado es igual a 8 segundos al cuadrado. Resumiendo, reemplace los valores que conocía para el movimiento en el eje vertical, que es el único que me puede dar información acerca del tiempo. Ustedes dirán, pero en esta ecuación también está el tiempo. Sí, es verdad, pero no conocemos la velocidad inicial con la que partió la pelota, que es velocidad inicial en x, también toca señalarlo acá, eso es velocidad inicial en x. No la conocemos, entonces no podemos determinar cuál es ese tiempo si no conozco la velocidad inicial, porque tendría dos variables en la misma ecuación. Entonces utilicé las ecuaciones de movimiento vertical porque tenía información completa. Reemplacé, hice algo de álgebra, que ustedes la manejan fácilmente, y pues estoy en este punto. Para determinar el tiempo, simplemente voy a tomar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar raíz cuadrada, punto y coma, de tiempo al cuadrado, igual a raíz cuadrada de 8 segundos al cuadrado, y eso en sus calculadoras les da aproximadamente 2.82 más o menos. Este es el tiempo en el que el balón está en el aire, ¿sí? Y es el mismo tiempo en el que se alcanza la distancia de 85 metros, o sea que el tiempo t en azul y este tiempo t en rojo son los mismos, exactamente los mismos. Entonces por eso voy a señalar mi respuesta en azul también, 2.82 segundos. Entonces acá viene una parte importante y que es de análisis. ¿Por qué son los mismos? Pues porque mientras estaba cayendo el balón recorrió esta distancia vertical, pero también recorrió esta distancia horizontal. O sea que ya conozco el tiempo que se demora el balón en no solo caer, sino en alcanzar la distancia de 85 metros, y eso concluye la parte A del ejercicio.